Bueno, en el montaje tenemos los siguientes componentes: una válvula de funcionamiento manual 3.2, una electroválvula 5.2 estable, tenemos un depósito, tenemos un transmisor de presión, tenemos un manómetro, un comparador y pues el osciloscopio donde estamos representando la señal. El funcionamiento de este esquema es el siguiente: tenemos acá el depósito, el cual le queremos controlar la presión del almacenamiento. Entonces el transmisor de presión envía la señal de presión que va de 0 a 10 voltios, que equivale también de 0 a 10 bares, y la manda al comparador. En el comparador nosotros damos un set point y también ajustamos una histéresis, y entonces cuando el sensor detecta la presión que hemos seteado en el comparador, tenemos un accionamiento de la electroválvula, y el electroválvula lo que hace es empezar a llenarnos el depósito. Apenas alcance una presión según la histéresis que configuramos en el controlador, la válvula retorna a su estado monoestable, y por esta válvula de acá tenemos un escape de la presión. Esto es un control de 3 etapas. Podemos ver aquí en el osciloscopio que yo puedo, después de que se energiza, después de que se llena el depósito, puedo bloquear la presión, y vemos que ya deja de oscilar y se mantiene estable hasta que yo vuelva a accionar la válvula, que sigue cayendo hasta llegar al nivel. Para ese punto se configuró el set point en 3.5 voltios con una histéresis de 0.1 voltios. Entonces, como podemos observar acá, el voltaje va a variar entre 3.4 y 3.6 voltios, y la presión también va a variar entre 3.4 bares y 3.6 bares. También podemos observar acá el ciclo de trabajo, tanto de la electroválvula como el de transmisión de presión, en el osciloscopio. Ahora vamos a configurar acá en el comparador una histéresis de 0.5 voltios, ya teniendo un rango de trabajo entre 4 y 3 voltios, como se puede observar, y lo mismo la presión, sería entre 4 y 3 bares. Al aumentar la histéresis, ya el periodo de trabajo también aumentaría el tiempo, como se puede observar en el osciloscopio. Estamos en el laboratorio de mecatrónica. En este momento vamos a mostrar el funcionamiento con la histéresis de 2 voltios. Como vemos, al igual que las anteriores histéresis, se mueve en un rango entre 2.5 y 4.5, y vemos que se hace más grande el periodo en este caso. Tenemos una histéresis de 4, en el cual podemos observar que el tiempo es mucho más lento, llega hasta el valor de 1, y cuando llega al valor de 1 reinicia hasta 5. Como podemos observar, en las presiones va bajando lentamente hasta que llega a 1. Hasta que sube a 5. Y en el osciloscopio podemos observar cómo la gráfica equivale a las presiones y al voltaje.
El tiempo se debe a la regulación de voltaje, la regulación de flujo que manejan las válvulas. Bueno, para el ejercicio número 12 se nos pediría controlar mediante un control de 3 etapas la presión de un neumático, el cual se verá perturbado por su deformación o por la temperatura en un laboratorio. O sea, la presión de este será perturbada y teníamos que realizar el control para que este se mantuviera dentro de unos valores. Entonces, bueno, para el siguiente circuito usamos dos válvulas 3-2 de accionamiento mecánico para simular la inyección de presión al sistema, o sea, un aumento de la presión, y esta otra lo usamos para simular una caída de la presión. Tenemos dos electroválvulas con las cuales lo que vamos a hacer es darle presión a nuestro neumático, que en este caso va a ser el depósito que tenemos acá, o disminuir la presión pues cuando esta se eleve demasiado. Bueno, usamos un comparador donde nuestro set point se encuentra entre 6 voltios para nuestro valor mayor, que serían 6 bares, es decir, cuando la presión sobrepase los 6 bares, una electroválvula va a empezar a liberar la presión, simulando que de pronto la presión se elevó por la temperatura del neumático, o de pronto por una deformación causó la elevación de la presión dentro de este, y pues la válvula lo que va a hacer es liberar presión. Y nuestro otro valor son 4 voltios, es decir, cuando nuestro voltaje sea inferior al de 4 voltios, nuestra otra electroválvula lo que va a hacer es suministrar presión al depósito para que se mantenga dentro de nuestros valores de referencia. Usamos como histéresis para ambos valores de voltaje, usamos 0,5. Bueno, a continuación les voy a mostrar entonces que tengo una entrada de 6 voltios, es decir, está sobre el rango, muy cerca al rango máximo. Entonces voy a liberar un poco de presión con esta válvula y vamos a ver aquí en el osciloscopio, en la gráfica azul, que apenas yo accione la presión va a caer. Ahí empieza a caer, vemos que si yo detengo la fuga, la presión se mantiene estable. Y ahora si sigo, ella va a caer hasta el punto en el que el sensor lo detecta. Y ahí vuelve y nos acciona y nos llena el tanque de nuevo. Por ejemplo, vemos en el comparador que si yo dejo caer la presión y baja por encima de 3,75, el de una vuelve y llena el sistema. Igualmente podemos observar que cuando yo suministro presión con esta válvula, en el gráfico vemos que la presión va a subir. Esa presión sube hasta que sobrepase el valor de 6,25 voltios, que es lo que nos genera la histéresis, ese punto 25. Vamos a observar de nuevo, voy a accionar la válvula para suministrar presión. Y vemos que siempre que pasa de 6,25, la válvula regula para que se mantenga en los valores que son.